veíamos el mercado. Y por otro lado veíamos el mercado de bienes y servicios. ¿Sí? Esa es la versión simple que vimos. A partir de ahí describimos la oferta y demanda de bienes y servicios. ¿Sí? Y luego trabajamos sobre el mercado de bienes y servicios y las distintas estructuras. Después vamos a abrir un paréntesis sobre esto, si hay alguna duda de lo que había que trabajar en el práctico o en prácticos anteriores. Pero del encuentro de hoy sería, bueno, hemos de algún modo aislado la presencia del Estado en la economía, ¿sí? Y no lo hemos puesto en juego todavía. Y el Estado tiene una gran incidencia en diferentes sentidos en su rol en el proceso económico y social. Y entonces el Estado, ahí lo van a ver en el texto, en la página, bueno, hay un gráfico que retoma el circuito económico simple incorporando al Estado. ¿Sí? Y a partir de ahí, no sé si yo no me veo, si se puede ver, no estoy viendo bien, pero si se puede ver en la pizarra, digamos. Ustedes díganme si la pizarra se ve. Entonces, ahí lo que tenemos es el circuito económico en su versión simple, ¿cierto? Y es interesante poder analizar el esquema pensando en la aparición del Estado. ¿Sí? Y el Estado, digamos, ustedes lo vieron, ahí describe que el Estado, por un lado, es oferente de lo que se pueden llamar bienes públicos, ¿sí? Bienes que permean a toda la sociedad, y en ese sentido lo vamos a ver llegando con niveles de seguridad, educación, salud, etcétera, a toda la sociedad. Y esos son bienes, ¿sí? Que si bien tienen obviamente un costo para producirlo, no operan en el sistema de precios, como si opera en el resto de los bienes en el mercado de bienes y servicios. ¿Sí? Que no operen en el sistema de precios no quiere decir que sean bienes libres, sino que son bienes que el Estado no está llevándolos al sistema de precios. Un ejemplo de lo más contundente cercano sería todo lo que es la vacunación llevada adelante por el Estado en todo este tiempo, ¿verdad? Y todo el proceso que eso demanda, todo lo que fue la infraestructura de construcción o reconstrucción del sistema de salud frente a la pandemia, etc. Todo lo que significó, digamos, la conectividad, a veces mejor, otras veces no tanto, para rearmar el sistema educativo en tiempos de pandemia, etc. Bueno, todos esos bienes, ¿sí? Son brindados, sobre todo en economías como las de la Argentina, a través del Estado. Entonces eso va a hacer que lleguen a las empresas y a las familias. Volvemos a plantearlo en esos términos, pero no a través del sistema de precios. El Estado, frente a eso, debe recurrir a financiamiento. El financiamiento es de distintas fuentes u origen. Y a partir de eso vamos a imaginar, digamos, cómo impactan los diferentes sistemas de impuestos en un Estado, en una economía a través del Estado. ¿Sí? Y bueno, y ahí aparece lo que ustedes en el texto van a ver, impuestos, los denominados impuestos directos e impuestos indirectos. El sistema tributario argentino opera con ambos tipos de impuestos. El impuesto directo es el que grava manifestaciones de riqueza, por ejemplo, ganancias y patrimonio, en forma directa, y después los impuestos como
como el IVA, impuesto sobre los consumos, de un modo indirecto grava la capacidad contributiva de quien lleva adelante esa actividad de compra, ¿sí? Son en la Argentina impuestos de mucho impacto desde el punto de vista económico. De hecho, el IVA es el impuesto más importante desde el punto de vista del valor, y sobre el que se puede hacer y se hacen fuertes críticas porque está gravando consumos muchas veces básicos, ¿sí? Y con una tasa de impuestos una tasa impositiva que es alta. Ustedes reconocerán, digamos, que es del 21% la tasa general, salvo para bienes primarios, que es la tasa al 50%, o sea, el 10,5. Bueno, eso serían las fuentes de financiamiento, es decir, las empresas y los grupos familiares pagan impuestos al Estado. ¿Sí? Esto un poco lo recorrieron en el texto. El texto habla del Estado, digo yo, sin ánimo así de repetir el texto que lo tienen ahí. Habla del Estado en sus distintos niveles. La administración central, ¿sí? Ustedes van a ver ahí, digamos, el Se silenció, profe, no lo estamos Profe, escuchando. se muteó. no sé desde dónde toqué, y ahora me escuchan. Perfecto. Bien, gracias. No sé, lo que decía es, ustedes ahí en el texto van a ver el Estado en sus diferentes niveles, administración central, ¿sí? Aparece la administración central, el Estado nacional. Este nivel de Estado es, a su vez, dividido en los tres poderes, ¿sí? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Todo lo que significa el poder ejecutivo, las leyes que regulan los ministerios, ¿sí? Y esto se replica en los estados provinciales, y de alguna manera podemos analizarlo con sus características en los estados municipales, ¿sí? Después van a ver, digamos, lo que hace a los entes descentralizados, para considerarlo como existente parte del Estado, y las llamadas empresas del Estado, que en algunas economías tienen gran incidencia, y en otras, por ejemplo en la Argentina, tenían más incidencia hasta la dictadura y los 90, que llevó adelante un proceso de privatizaciones muy fuerte, y que hoy, aún hoy, existen algunas empresas públicas que operan como tales en el mundo de las empresas, y ahí en ese caso las tendríamos que analizar dentro del circuito económico, operando muchas veces en el sistema de precios, ¿sí? Ahí damos el caso de la trayectoria de YPF formando parte de una empresa estatal, eh, previo a los 90, después es la empresa que en los 90 se privatiza y que luego se restatiza parcialmente, pero que la debemos analizar en el mundo de las empresas, porque esa empresa sí participa del sistema de precios, ¿sí? Bueno, después me refería a los organismos descentralizados, ejemplo, Comisión Nacional de Energía Atómica, INTA, INTI, etcétera, que son entes que tienen un presupuesto propio, ¿sí? Y que operan con determinados objetivos dentro de la órbita del Estado, ¿sí? Entonces, las fuentes de financiamiento del Estado principalmente van a operar a través del sistema impositivo. A su vez, el Estado brinda, digamos, demanda, y todo esto juega, digamos, ¿no? Demanda de las empresas bienes y servicios, ¿sí? Bienes y servicios. Por ejemplo, obras de infraestructura, por ejemplo, todo lo que sería gastos corrientes, etc. Y por eso
opera pagando precios, ¿sí? Obra pública, etc. Después, de la familia decimos demanda, principalmente fuerza de trabajo, ¿sí? Y todo lo que sería el sistema de empleo público. Y también acá vamos a encontrar el pago de remuneraciones a través de salarios, ¿sí? Después, en esto del rol del Estado como proveedor de bienes públicos, como demandante de factores productivos, como regulador del proceso económico, ¿sí? A través de, por ejemplo, la redistribución de ingresos, porque los impuestos no solo son para de algún modo afrontar el gasto público, lo que vamos a ver como el gasto público cuando ya entremos directamente en los conceptos macros, sino también como para generar instrumentos de la redistribución del ingreso, de lo que se llama redistribución del ingreso, que supongo que es lo que refería Verónica cuando decía que había encontrado en el texto varios ejemplos que tenían que ver con el sistema de asignaciones universales, por ejemplo, a través del sistema de subsidios, etc. Entonces el Estado brinda subsidios a las empresas. Entonces, línea punteada hacemos acá para diferenciar lo monetario de lo no monetario, que sería en un sentido opuesto al de impuestos, y también hay subsidios del Estado hacia los grupos familiares, ¿sí? Los subsidios pueden ser lo que encontramos entonces, eh, estas que nombrábamos, las asignaciones universales por hijo, por ejemplo, en tiempos de pandemia, el INFE, ATP para afrontar las empresas parte de la nómina salarial de los empleados en relación de dependencia, etc. ¿Sí? Las empresas a su vez pagan contribuciones patronales que van al Estado por el personal en actividad, ¿sí? Contribuciones patronales. Y a su vez, los grupos familiares en actividad pagan los aportes previsionales, ¿sí? A su vez, el Estado, en un sistema de reparto, paga jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Entonces, hay todo un movimiento que nosotros habíamos artificialmente puesto por fuera en el circuito económico simple, que se dispara en un sistema con circuito económico complejo, que es con presencia del Estado. ¿Sí? Un poco el texto recorre eso, ¿sí? Y al final incorpora, porque también es necesario ya comenzar a hablar para cuando veamos en los próximos encuentros digamos, las variables macro, una economía que no es cerrada como esta que aparece acá, sino que es abierta. ¿Qué quiere decir? Que comercializa con el resto de las economías del mundo, ¿sí? Entonces, no solo las empresas van a operar en el mercado interno, sino que también van a operar en el mercado con el resto del mundo a través de lo que sería el sector externo o el mercado externo. Y ahí qué variables macro vamos a tener que pensar. Principalmente todo lo que sería las exportaciones e importaciones, ¿sí? Incluso bienes y servicios. Digamos, en tiempos no pandémicos tiene mucha incidencia en los servicios, por ejemplo, en el mercado con el resto del mundo, lo que va a impactar en lo que se llama la balanza de pagos, tiene que ver con lo que serían los servicios de turismo, ¿sí? Deuda externa, también opera todo eso dentro de lo que sería el mercado externo, que no es solo de bienes y servicios directos, sino que a través de, por ejemplo, eh, servicios financieros y la toma de deuda en el exterior y el pago de deuda, que en la Argentina tiene tanta importancia, tanta incidencia, tantas consecuencias.
Bueno, la idea es no repetir el texto. Por lo tanto, me gustaría que ustedes plantearan algún tipo de preguntas, algún tipo de dudas, algún tipo de comentarios sobre lo que anduvieron viendo. Esto, a lo que yo me refería, es el circuito con la incorporación del Estado, y ustedes lo van a ver en la página 5 recién, ¿sí? Pero que un poco es el corolario de todo lo que se viene desarrollando ahí. La primera parte habla de la idea de los bienes públicos, que serían los bienes que brinda el Estado, con las particularidades de que no participan del sistema de precios, y luego el rol del Estado como proveedor de estos bienes y como demandante de factores productivos para llevarlo adelante, ¿sí? Después plantea, digamos, que demanda bienes y servicios porque no produce los bienes que... Julián, tenés el micrófono abierto. Sí, bueno, ahí entonces demanda de las empresas bienes y servicios que luego van a ser brindados como bienes públicos a la población, y a su vez demanda factores productivos, principalmente la fuerza de trabajo. Digamos, en economía, en las economías en el mundo tiene mucha incidencia el empleo público, ¿sí? La fuerza de trabajo en distintas áreas o sectores. Y bueno, después recorre esto de los niveles: administración central, los organismos descentralizados y empresas del Estado, y después el financiamiento del Estado a través de principalmente la incidencia del sistema tributario, ¿sí? En el que hablábamos de los impuestos directos e indirectos, que hay un esquemita ahí muy sencillo, que los divide en directos e indirectos porque algunos graban la riqueza y otros graban la manifestación o el uso de la riqueza, ¿sí? Es decir, grabar la riqueza sería, por ejemplo, alguien declara, manifiesta ganancias, ¿sí?, por diferentes fuentes, y entonces el Estado cobra impuesto a las ganancias. O alguien manifiesta a través de una declaración jurada tanto patrimonio, le cobra impuestos sobre los bienes personales, que sería impuesto a los patrimonios. Ahora, alguien, por ejemplo, usa riqueza, con todo lo que significa el término, digamos, porque, digamos, el cuestionamiento principalmente al IVA es ese, es decir, cuando alguien compra bienes básicos no está haciendo uso de riqueza en el sentido literal. Bueno, y a partir de eso se aplican impuestos que son los impuestos indirectos, ¿sí? ¿Por qué indirectos? Porque grava consumo, que sería el uso de la riqueza. Sí, El, Elian. el impuesto a las grandes fortunas, eso que el Estado había manifestado y que tenían que declarar, eso entraría también, Sí, sí, ese es que en este muchos caso, se obligaban a querer pagarlo, digamos. sí, generó una masa Sería impuesto directo, ¿no? claro, eso quería, por ese lado iba a comenzar yo también. En esta clasificación es claramente un impuesto directo, porque grava riqueza, en este caso con un corte muy superior Claro. al impuesto a las ganancias y al impuesto patrimonio. Sí. Hace un corte de las grandes fortunas. Así fue difundido. Sí, esa pregunta está muy buena porque, digo, permite ver en la coyuntura de la pandemia un ejemplo de impuesto directo. Sí. Roberto, aprovecho que estás hablando de eso. Yo quería saber eso, la diferencia entre el impuesto y el gravamen, porque, o sea, entiendo lo que estás hablando, pero no termino de entender la diferencia, digamos. A ver, seguramente tomado de qué parte del texto Porque lo... la parte,
en la parte de las actividades dice impuestos u otros gravámenes que el Estado percibe de las empresas y los grupos familiares. Entonces, lo para que entender recién- cuál es la diferencia entre el impuesto y el gravamen, o sea, ¿qué es un gravamen? ¿Cuál es la diferencia? Creo que es lo que estaba Ahí, explicando recién. Eh, porque, por ejemplo, nosotros solemos hablar equivocadamente en el lenguaje cotidiano, algunos pagos de, por ejemplo, impuesto municipal. Y en realidad esos técnicamente son tasas porque es por la contraprestación de un servicio en forma directa, ¿cierto? Eso no opera como un sistema de precio, pero se acerca más a precio porque hay un intercambio de un servicio que brinda el Estado municipal en forma directa. Por ejemplo, alumbrado, barrido, limpieza en algunas ciudades, ¿cierto? En, en- en otras tiene otras tasas, otros servicios los que brinda la recolección de residuos, etc. Y eso está todo eh, financiado a través de la tasa municipal que se paga, ¿sí? Que nosotros generalmente le decimos impuesto municipal. En cambio, el impuesto, el Estado no está, no está atado a una contraprestación estatal en forma directa. Es decir, eh, por ejemplo, el Estado por su poder, lo que se llama poder de imperio, aplica sobre la ciudadanía ciertos gravámenes, que son impuestos, y dice, bueno, si hay ganancias, yo cobro tal impuesto a la ganancia. Si hay bienes personales, cobro tal impuesto. Y luego con eso eh, se financia para llevar adelante actividades que no están vinculadas con el impuesto en sí, sino que lleva adelante actividades que han sido consideradas a través del Estado como válidas, valiosas y necesarias. ¿Sí? No sé, Verónica, si se entiende. Sí, 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 ahora terminé de entender porque me faltaba esa parte, como cuando se cobró ese impuesto que después cobrábamos los docentes durante años, que se cobró una sola vez, ese sería un ejemplo también. A los vehículos, ¿se acuerdan que se cobró una vez un impuesto? Eso, bien. Profe, Eso ese impuesto aquel fue de emergencia y también, digamos, es directo porque, digamos, se aplica sobre un determinado, digamos, en este grafiquito que está en página 4, digamos, porque graba en forma directa la riqueza, que sería, en este caso, en tal patrimonio, tal, digamos, sí, ahora me acuerdo del vehículo que vos tenías que aplicar de acuerdo a la evaluación del vehículo en particular que tenía el titular de ese bien. Sí, claro. profe, Sí, Juan, se escucha. Bueno, buen día. acá en la 5 estoy viendo el subsidios que el Estado otorga a empresas. O sea, no sé por qué no dejo de pensar, y no sé si puede considerarse como ejemplo, lo que son las jubilaciones en algunas empresas. ¿Eso contaría como algo que es un subsidio del Estado? O no sé. No sé si se No, refiere no, a eso. las jubilaciones son para las personas físicas, no para empresas, ¿sí? Digamos, sistema jubilatorio es para personas físicas. Claro, empresa se refiere directamente a la institución, o sea, Sí, sí, literal. Bien, sí, bien, sí. bien, bien. En ese caso, hay subsidios para las empresas. Por ejemplo, el, el- el régimen del ATP es un subsidio a las empresas, a través de evitar una porción de la masa salarial ser pagada, afrontada por la propia empresa y pagada por el Estado en cabeza de los empleados o empleadas en relación de dependencia de esas empresas. ¿Sí? Después, el sistema de subsidios puede operar para determinados sectores en determinadas áreas. Por ejemplo,
lo que se llaman los regímenes de promoción industrial, que a partir de la exención impositiva a ciertas empresas, para que se radiquen en determinados lugares en los que es necesario desarrollar ciertas actividades industriales. ¿Sí? Ahí habría un subsidio para la empresa. Roberto, Digamos, el desarrollo industrial, por ejemplo, en Tierra del Fuego, etcétera, tiene mucho que ver con eso. En San Luis, en San Juan, en La Rioja, etcétera, son leyes que operaron durante determinada cantidad de años y que tienen que ver con subsidiar ciertos impuestos a empresas que se radicaran en esas provincias. Sí, Felipe. ¿Se tengo entendió, una Juan? duda. Perdón, ¿se entendió, Juan? Sí, se entendió. Gracias. Tengo una Sí. duda. Cuando habla de subsidio, ¿significa que el Estado le presta a las empresas, o sea, le otorga un subsidio, pero ese no requiere que se lo devuelvan? ¿O es como también, por ejemplo, que ahora que acá el gobierno de La Pampa sacó que a las empresas les va a dar créditos a tasa cero, hasta cierta cantidad? ¿Eso también cuenta cuando te dan un crédito? Porque tengo una confusión. ¿El subsidio también requiere que se devuelva? ¿O el subsidio te lo dan y no tenés que devolverlo? Es como una prestación del Estado nada más. Sí, el subsidio no significa devolución. El subsidio es unilateral, ¿sí? No contrae deuda a futuro con un subsidio, tanto una persona física como una persona jurídica, como son las empresas, ¿sí? O sea, el subsidio es unilateral. Es una redistribución de ingresos que realiza el Estado y, por ejemplo, si es exención de impuestos, la empresa no tiene que entregar fondos al Estado por ese impuesto. Y ya ahí en ese caso opera como un subsidio. Evita el pago de impuestos. O percibe un determinado monto, por ejemplo, a través del ATP, que era el fondo que absorbía el Estado para el pago de la masa salarial en una porción determinada. ¿Sí, Felipe? Ahí en el caso se suele decir que con el caso de a tasa cero lo que se subsidia es el costo del interés. Si es tasa cero, todo lo que sería en las cuotas a devolver no incorpora intereses. Y eso sí lo puedes tomar como un subsidio. Lo que sería el valor de los intereses que el Estado resigna. ¿Se entiende? Sí, ahora mejor. Ahí en el práctico es breve y juega un poco con una actividad 1 que es más general, en la que ustedes tomen ejemplos de pensar casos concretos frente al circuito económico con incorporación del Estado, ¿cierto? Y digamos esto de subsidios, impuestos, demanda de factores de producción, todo lo que veíamos hace un ratito en la conversación. Y después en la actividad 2, sí, tratamos de incorporar algunos instrumentos que son reconocibles en la vida cotidiana en estos tiempos. ¿Sí? Eso le quería preguntar, Roberto. Ahí solamente tenemos que poner las principales características de cada uno de esos elementos, o nada más, o sea, saber de qué se Sí, trata. sí, sí. Ok, ok. Sí. Quienes, viste que eso aparece muy claramente, quiénes son beneficiarios, quién otorga. Sí. Claramente, porque al averiguar también te aparece cómo actuó eso en el COVID, porque te aparece tanto lo común como su actuación frente a la pandemia. Cuando averiguas sobre eso, sobre lo de los diferentes, no sé cómo se dice. Instrumentos, sí.
Sí, Sí. son instrumentos que principalmente se pusieron, muchos de ellos se pusieron en funcionamiento de los que están solicitados ahí en la actividad en tiempos de la pandemia, sí. Y con respecto a los prácticos anteriores, ¿hay alguna duda? ¿Alguna consulta por hacer? Yo tengo algunas dudas, pero esperen un ratito que ya abro el archivo. Bueno, mientras Juan hace eso, ¿alguna duda con respecto a lo que estamos viendo hoy? Sobre esto podemos volver cuando ya veamos, digamos, en el próximo encuentro el tema del producto, PBI, la demanda agregada, etcétera, ¿sí? Roberto, ya que estoy en el parcial, por ejemplo, en la parte práctica, yo sé que siempre que la cursé se dividen en dos, teórico y práctico. En lo práctico también van a hacer preguntas para desarrollar, digamos, lo que estamos viendo ahora o cómo va a ser el mecanismo. No está definido todavía, pero puede ser que sí. Puede ser. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, yo con el tema de mi duda, me quedé mucho con lo que fue la actividad 2 de, bueno, esto de la estructura de mercado, ¿no? Que hablaba de, en Argentina, la cantidad de establecimientos de producción primaria de leche, ambos, en Sí, cantidad global, en diferentes años, es la siguiente. Bueno, hay sí, una lolita, ¿no? Y yo lo tomé del lado del oligopolio, ya que es una pequeña cantidad de empresas, ¿no? Va a controlar gran parte del mercado de leche y esto va a hacer que repartan los números grandes a esas pequeñas cantidades. Bueno, acá dice, ¿no? El 5% de los establecimientos, que son como 900 establecimientos de industrias lácteas, van a comprar el 62% de la producción primaria y procesan el 67% de la producción láctea del país. Entonces, cuando yo leí eso, pensé en el oligopolio, porque si son solamente poquitas empresas que aprovechan esta producción, ¿no? Se van a quedar con ellos una parte de la ganancia, ¿no? Y al fin y al cabo es eso, ganar un excedente. sí. No sé si estaba bien verlo de ese lado pues yo lo veo por ese lado. No sé lo demás. ¿El resto? En mi Recuerda caso la... yo también le puse oligopolio, Bien, pero también dudé como Juan cuando lo hice. Yo también le puse oligopolio porque creo que lo habías vos puesto como ejemplo, Roberto, y habías dicho que como un solo sector manejaba como todo el establecimiento de la leche, entonces lo tomé por ahí que era un oligopolio, pero eran pocas empresas las que manejaban, se repartían esa cantidad de leche. bien, bien. Bien. En nuestro lugar en el proceso económico de consumo final, como grupos familiares, está bien pensarlo como oligopolio, ¿sí? Decíamos que al retroceder en los eslabones de la comercialización, en la cadena de valor, ver, por un lado, la cantidad, los miles de tambos y, y la demanda por parte de pocas unidades industriales, de la gran porción de leche, ahí en ese primer eslabón, ¿qué estructura de mercado consideran que existe? En ese primer eslabón. Está bien la respuesta que dieron ustedes cuando ya el eslabón avanza, digamos, ya estamos en otro eslabón de en la cadena de valor. Pero en el primer eslabón, lo tiro como un ejercicio para pensarlo, ¿no? No me acuerdo después en el práctico si, si estaba planteado cómo se daba, qué mercado se daba en el primer eslabón. Verónica está silenciada, no sé si estás hablando o yo te veo.
¿Se entiende? Está bien la respuesta, pero lo que quiero decir es, bueno, cuando estamos frente a un mercado oligopólico, previamente, ¿qué mercado era? En el eslabón anterior. Era un tipo de mercado imperfecto. Si era oligopolio, se consideraba como un Imperfecto, mercado sí. perfecto. Es imperfecto. Sí. ¿Cuál sería en ese primer caso? En ese primer eslabón. No estaría entendiendo la... ¿Vos Claro. decís en el primer año, profe? ¿Tipo en 1988 o cómo sería? O sea, ¿a qué te referís cuando decís eslabón? El eslabón es, perdón, yo no sé si sobre la estructura, sobre el circuito hay alguna pregunta. ¿Puedo borrar acá? ¿No hay problema? Me refiero a esto. Sí. Lo que dice algo así de eslabón es lo único que dice, indaga cuáles son los principales jugadores de este eslabón. Y nada, yo lo tomé. Ahí está bien la respuesta. No, yo vuelvo a decir, la respuesta que dieron ustedes sobre el oligopolio está bien. Está bien, justamente porque los grandes jugadores concentran ese porcentaje que vos referías. ¿Sí? El primer eslabón es, a esto me refiero. Vos tenés oferta de bien primario, leche cruda. Y el eslabón es demanda de las empresas industriales. Ese es el primer eslabón. La oferta, ¿quién la compone? Los tambos. ¿Sí? Los tambos que han sufrido, como Maite decía, un proceso de concentración económica, hoy son un tercio de lo que eran 20 años atrás. Igual siguen siendo miles. ¿Sí? Y las empresas industriales concentran entre pocas la gran demanda. Esto es un mercado imperfecto, pero no lo podemos describir como oligopolio a este eslabón. Este es un mercado. Decíamos, ¿este mercado qué es? Que luego se constituye en oligopolio. ¿Por qué? Y porque esta es oferta. Industrializa y ofrece. Y acá ustedes dicen, acá hay oligopolio. En este. Y está bien. Acá hay un oligopolio. ¿Acá qué hay? Monopolio. Juan dice, ¿cómo? Si es solamente un eslabón, entonces a mí se me ocurre monopolio. No, el eslabón, el eslabón es oferentes demandantes. En todo proceso hay eslabones. El eslabón, digo, por un lado se enfrentan oferentes con demandantes. Pero vos acá podés tener miles de oferentes o podés tener uno solo. Y acá lo mismo, acá podés tener miles de demandantes o uno solo. Lo que pasa es que las estructuras imperfectas, salvo la competencia monopolística, las estructuras imperfectas lo que determinan es quién tiene el poder de mercado. Y las estructuras ¿eh? Pero lo que Está tienen el silen- poder, lo que tienen el poder del mercado serían las mismas empresas. Claro, pero las empresas en su rol de oferentes o de demandantes. De oferente. De oferentes en el eslabón siguiente. Claro, Acá, ¿cómo está? demandantes de la leche me sale. Que Claro, le dan es los que tambos, ¿no? claro, la leche cruda, la leche Claro, la leche cruda, por eso. sin procesar, previo a la industrialización. Ahí, ¿quién tiene el poder de mercado? ¿Los miles de tambos o las pocas empresas que demandan la leche cruda? Ese es un mercado. Los tambos, claro. ¿Tienen poder los tambos o tienen poder las empresas industriales, por ejemplo, la Serenísima, Sancor? Los tambos. Ahí no lo estamos pensando como la realidad funciona. Ahí, digamos, el poder de mercado lo están ejerciendo las empresas industriales al momento de la compra de la leche cruda.
le fijan el precio. Eso pasa, decíamos el otro día, Claro, claro. en toda el primer eslabón del productor primario. Lo sufren los productores yerbateros, lo sufren los productores de tabaco, lo sufren los productores de... digamos, el productor primario sufre las consecuencias de la atomización por el lado de la oferta. Atomización por el lado de la oferta y concentración por el lado de la compra o demanda. Entonces, esos mercados son imperfectos, pero ahí en ese primer eslabón, ¿qué tipo de mercado se da? Y las empresas, Extremémoslo. Sí, perdón. y bueno, yo pienso que, a ver, si en el primer eslabón estarían más que nada muy involucrados lo que es la leche cruda, ¿no? La materia prima de la leche. Entonces las grandes empresas van a demandar más leche porque lo van a necesitar. ¿No sería así? Como dijo de las grandes empresas, la Serenísima y todo eso. Sí. Después en el otro eslabón sí se volverían como oferentes porque nada, necesitan del excedente, necesitan vender. Entonces van a Sí. estar ofreciendo muchísimo más. Sí, pero ¿qué estructura de mercado se da? Ustedes tienen, por un lado, el modelo de competencia perfecta, donde pareciera que nadie tiene poder de mercado. Eso nos permite, aunque no existe en la realidad, decíamos, nos permite analizar los mercados de la realidad. En los mercados de la realidad intentamos encontrar dónde está el poder de mercado, quién ejerce el poder de mercado. ¿Puede ser, profesor, que la estructura de mercado sea el oligopsonio? Claro. Porque Claro. la demanda está hecha por pocos, por grandes empresas, pero el que tiene el poder de oferta son los tambos. Exacto. Yo tenía una duda en eso también, porque no entendía muy bien lo de la cadena del eslabón. Justo cuando los chicos ahí, los compañeros... ¿A qué se refiere? Claro, a eso no entendía yo a qué se refería la cadena del eslabón. La cadena de valor es el eslabonamiento que se va dando en un bien. Digamos, vos tenés, por ejemplo, la leche en los tambos, y el tambo no lleva al supermercado. El tambo ni se acerca al supermercado. El tambo lo que produce es un bien primario, que va a ser industrializado por grandes, medianas y pequeñas empresas industriales, que son a las que Juan refería, 900 establecimientos que procesan leche. Pero ese es un primer eslabón. El tambo no procesa, el tambo produce, por eso digo, esto lo podemos llevar a cualquier actividad, digamos, donde hay una oferta de hierba, de tabaco, de cualquier producto agrícola, ¿sí? O pecuario, como sería la leche. Y le demandan las entidades industriales. 3 molinos compran la hierba, 3 molinos compran la hierba, de miles y miles de productores primarios. ¿Quién ejerce el poder de mercado? ¿El minifundista de Misiones Corrientes? ¿El minifundista de Misiones Corrientes? ¿O tiene que aceptar lo que le fija el molino yerbatero? Y ahí empezás a analizar. ¿Dónde está el poder de mercado? El poder de mercado es que fijo condiciones. ¿Cuál es el proceso que lleva a que desaparezcan los tambos más pequeños? Y que las condiciones las fijan las empresas industriales que pagan un precio por la leche que no puede soportar los pequeños tambos. Entonces, ¿los tambos tienen poder de mercado o tienen poder de mercado la Serenísima? Poder de mercado es fijo las condiciones, fijo yo las condiciones. Claro. Claro, en tanto oligopsonio como en el oligopolio, el que pone las condiciones siempre digamos, el más grande. Claro, ese es el poder de mercado, sobre eso estamos claro. hablando. Ese es el poder de mercado. Ahí lo entendí un poco mejor. Ese es el poder de mercado. Y justamente esa es la pregunta, es decir, bueno, ¿dónde está el poder del mercado? En los mercados de competencia imperfecta, salvo, vuelvo a decir, en la competencia monopolística, que se distribuye más, porque hay más
justamente hay más competencia, hay más jugadores, y solo se caracteriza por tener diferenciación de productos. En el resto, oligopolio, oligopsonio, monopolio o monopsonio, el poder de mercado lo ejerce un actor o pocos actores. Y el eslabón es entender cómo es el proceso. Acá este sería el primer eslabón. Bueno, pero este industrializa, y ahí podemos ver el ciclo de capital, el proceso productivo se convierte en oferente y lleva al mercado a quienes le demandan. En este caso, por ejemplo, serían los supermercados. Bueno, acá muy bien, Juan dice, acá hay oligopolio. Claro, acá hay oligopolio. Acá. ¿Por qué? Y porque hay pocos oferentes, oligopolio. Pero antes fueron pocos demandantes, que son los mismos. Pero el eslabón es el anterior. El eslabón Claro, es el anterior. se convierten, digamos, son demandantes y oferentes, digamos, en el oligopolio. Primero son oligopsonio demandantes y luego son oferentes Perfecto. en el oligopolio. Claro, claro. Que es así, digamos, es el espejo. Es el espejo, es decir, ¿por qué? Y porque paso al eslabón siguiente. Claro, sí, sí. Pero el mercado es esto. Esto es un mercado y este es otro mercado. ¿Sí? Yo acá tengo oferentes y demandantes y acá tengo oferentes y demandantes. Pero el tambo con los supermercados no tiene nada que ver. Ni se tocan. Lo que se ve es cómo va el proceso del bien. Y el mercado que en cada proceso se va describiendo. ¿Sí? Está buena Sí, sí, se entiende. la duda. Bueno, yo pensé que el Y otro día ahora se entiende. Ah, bueno, Felipe. No, yo pensé que lo de eslabones había quedado más claro. El eslabón sería el encuentro entre oferente y demandante en un determinado momento del proceso, por lo que se llama la cadena. La cadena es desde el origen de un bien hasta que llega a lo que es efectivamente consumo final. Y el bien se convierte en bien de consumo. Ahí los tambos no producen un bien de consumo, producen materia prima. El yerbatero que hace yerba en su pequeña superficie de tierra, propia o alquilada, produce una materia prima y después va a ser industrializada. Y ahí hay un primer eslabón, y así yo puedo analizar cada eslabón, entendido como, digamos, en cada extremo, oferta y demanda. Y como dice Julián, en el eslabón siguiente, quien es oferente, quien es demandante, perdón, quien es demandante, en el primer eslabón, se convierte en el siguiente en oferente. Y por lo tanto, no es, digamos, no está aislado una cosa de la otra. Si hay oligopsonio en el primer eslabón, porque tengo pocos demandantes, luego eso se convierte en pocos oferentes, por lo tanto se van a convertir en ese eslabón siguiente en oligopolio. ¿Se entiende? Sí, 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 profe. Sí, ahí se se entendió. entiende. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Y con el tema de ahora, no, o sea, se entiende. Como es ya algo muy, muy habitual que el Estado esté muchas veces involucrado en el circuito económico. Bueno, que Sí. preguntaba qué pasa con el texto de ahora. Yo por mí lo entiendo. Lo que no entendía mucho eran los impuestos directos e indirectos, pero una segunda leída que le mandé acá, ya más o menos ya lo entiendo. Bien.
Bueno, si no hay más consultas o dudas o comentarios, llegaríamos hasta acá. No hay dudas en el chat tampoco. A ver, ahí. No, Bautista saludando. Buenos días, Bautista. No hay ninguna consulta, chicos y chicas. No. De mi parte no, Roberto. Particularmente, no, Roberto. De mi No, parte tampoco, no tengo dudas. Si aparecieran dudas, lo de siempre, ¿no? En la próxima clase lo volvemos a tomar. Muchas ¿qué gracias, más? profe. De nada, a ustedes. Gracias, profesor. Gracias, Roberto. Un abrazo. Que anden bien. Igualmente, Chao, hasta profe. luego. Profesor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por comunicarse.